El reloj dio la medianoche. Sara se despertó sobresaltada, con la respiración entrecortada, al sentir el acre olor a humo inundando su nariz. Al principio creyó que era un sueño. Pero luego lo oyó. El crepitar, el chasquido, el rugido sordo y amenazante del fuego que lo consumía todo a su paso. Se giró hacia la cuna. Los gritos de Taylor rasgaban el aire cada vez más denso. Frenéticos y desesperados. El corazón de Sara latía con fuerza mientras apartaba las mantas y se abalanzaba sobre él. Pero cuando sus pies tocaron el suelo, se quedó paralizada. El humo se elevaba bajo la puerta y se colaba en la habitación como un presagio. El fuego se movió rápido. Demasiado rápido, las llamas lamían las paredes, devorándolo todo a su paso. Su resplandor proyectaba sombras inquietantes y parpadeantes. Las manos de Sara temblaban mientras agarraba el pomo de la puerta, tirando de él en vano. No se movía, ella se giró hacia Taylor. Abrazándolo y buscando con su mente una salida, gritó pidiendo ayuda, una y otra vez. Pero nadie acudió. El fuego rugió con más fuerza, ahogándola. Atrapado. Solo. Sin dónde correr, entonces, a través de la sofocante neblina, algo se movió. Una sombra, baja, veloz, deliberada. Sara tosió. Con los ojos ardiendo, intentando comprender lo que veía. No era una persona. Era un perro. Un gran pastor alemán, con el pelaje cubierto de hollín, sus ojos ámbar clavados en los de ella. Por un instante, se miraron fijamente a través de la neblina. Luego, sin dudarlo, el perro desapareció entre la densa humareda. A Sara se le cortó la respiración. Estaba alucinando. Entonces escuchó que los gritos de Taylor se desvanecían, el pánico se apoderó de ella. Taylor gritó con voz ronca y quebrada entonces. A través del infierno, lo vio, el pastor alemán reapareció, con sus poderosas mandíbulas apretadas alrededor de la espalda del diminuto mono de Taylor. Cuidadoso pero firme, el perro se abalanzó hacia adelante, cruzando la puerta derruida, mientras las llamas se apagaban tras él. Sara tropezó tras ellos, con las piernas débiles y los pulmones pidiendo aire a gritos. Cuando ella salió corriendo, Taylor ya estaba en el césped, tosiendo pero a salvo. Sara cayó de rodillas, sollozando. Un milagro, las sirenas aullaban a lo lejos, con destellos rojos y azules que perforaban la noche llena de humo. Los bomberos acudieron al lugar para combatir las llamas, pero Sara apenas se percató. Sus ojos estaban fijos en el perro, se quedó a pocos metros de distancia, con el cuerpo tenso, el pecho subiendo y bajando rápidamente. No corrió, no gimió, simplemente la observó, como esperando algo. Sara tragó saliva con fuerza. ¿De dónde había venido? ¿Y por qué había arriesgado su vida por ellos? Los vecinos se reunieron, susurrando con asombro. Nadie reconoció al perro sin collar, sin dueño. Solo un salvador fantasmal que apareció entre las llamas. Sara dudó. La casa había desaparecido. Su mundo estaba en ruinas. Pero cuando Taylor extendió una pequeña mano hacia el grueso pelaje del perro, sus dedos se curvaron en él como un ancla. Supo lo que tenía que hacer. Entra, murmuró. El perro no dudó. La siguió por la puerta. Y así comenzó su historia. Apenas había salido el sol de la mañana cuando Sara colocó al pastor alemán en el asiento trasero de su coche. Taylor, todavía aturdido, se aferró al pelaje del perro, con sus deditos enredados en el grueso pelaje como si se negara a soltarlo. La mente de Sara daba vueltas. La noche anterior parecía surrealista, pero los restos carbonizados de su casa eran prueba de que había sido demasiado real. En la consulta del veterinario, las manos del doctor recorrieron con cuidado el cuerpo del perro. Sin quemaduras ni lesiones graves. Tiene suerte, murmuró el veterinario, mientras buscaba un microchip. Un pitido agudo, y luego silencio. No tiene chip, confirmó el veterinario. Tampoco collar. No hay forma de rastrear a su dueño. Sara exhaló bruscamente. ¿Lo habían abandonado? ¿O se había escapado de algún sitio? Con el pastor trotando a su lado. Sara fue de puerta en puerta, preguntando a todos los vecinos que conocía. Todas las respuestas eran las mismas, sacudidas de cabeza, ceños fruncidos. Nunca lo había visto antes, dijo la señora Carter, mirando al perro con cautela. A Sara se le revolvió el estómago mientras caminaba de vuelta a casa. ¿Cómo podía un perro como él, fuerte, entrenado y intrépido, aparecer de la nada? ¿Y por qué, de entre todos los lugares posibles, había entrado directamente en su casa en llamas? Cuando llegó a su puerta, un pensamiento inquietante la asaltó. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado por allí? Y si hubiera venido por alguna razón. Sara estaba sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando el número del refugio local. Lo había perdido todo. Un hogar, una sensación de seguridad. ¿Podría realmente hacerse cargo de un perro ahora? Suspiró y se puso de pie, decidida. Pero al alcanzar la correa, Taylor se aferró al cuello del pastor. No, mami. Su voz se quebró, su mirada suplicante. No salvó.
El perro no se inmutó. Simplemente dejó que Taylor enterrara su cara en su pelaje, moviendo la cola muy levemente. Sarah dudó. Quizás era solo cansancio, quizás era algo más. Pero una cosa estaba clara, dejarlo ir no iba a ser fácil esa noche, mientras Sarah cerraba con llave. El pastor estaba sentado junto a la puerta principal, moviendo las orejas ante cualquier pequeño sonido, entonces un gruñido profundo y gutural. A Sarah se le cortó la respiración. Miró por la ventana. El perro estaba rígido, con la mirada fija en algo más allá del alcance de la luz del porche. Una ola fría de inquietud le recorrió la columna vertebral. ¿Hay alguien ahí?, susurró. Apenas audible silencio. Solo el susurro de las hojas. El perro no se movió, no se relajó. El agarre de Sarah sobre la cortina se hizo más fuerte. Por primera vez desde el incendio, el miedo volvió a apoderarse de nosotros. Sarah salió al porche, temblando por el aire nocturno. El pastor permanecía inmóvil, con todos los músculos tensos. «Hola», llamó con voz firme pero insegura. Ninguna respuesta. Solo el canto de los grillos y el zumbido lejano de los coches que pasaban allí. Aún así, Sarah no podía quitarse la sensación de que alguien estaba allí. Más allá de las sombras, el pastor dejó escapar otro gruñido bajo y su cuerpo se movió ligeramente como si estuviera listo para atacar. Sarah tragó saliva con fuerza y volvió al interior, cerrando la puerta con llave. Incluso mientras se metía en la cama, la inquietud permanecía, enroscándose en su pecho como el humo de un incendio persistente. El pastor alemán nunca abandonó su puesto. Ni una sola vez durante toda la noche, Sarah lo comprobó. Cada vez, él estaba allí, mirando fijamente a la oscuridad, firme, inquebrantable. Al amanecer, el cansancio finalmente la venció, pero mientras se quedaba dormida, un pensamiento persistía. No, solo había sido un héroe esa noche, él era algo más, un protector. Y cualquier cosa que sintiera en la oscuridad, cualquier peligro invisible que acechara más allá de su puerta, él no iba a dejarlo entrar. Sarah ya no podía ignorarlo, donde quiera que Taylor iba, Blaze lo seguía. El pastor alemán se movía con una presencia silenciosa pero pausada, sin alejarse del niño, con la mirada atenta. Si Taylor jugaba en el patio, Blaze se sentaba cerca de la cerca, con las orejas erguidas. Si Taylor dormía la siesta, Blaze se acostaba a su lado. Su respiración constante lo tranquilizaba. Sarah observó cómo Blaze se posicionaba, siempre entre Taylor y el mundo exterior. Era como si la protección fuera algo natural para él. ¿Había hecho esto antes?, Sarah se preguntó. ¿Fue alguna vez un perro guardián? Una tarde, mientras Taylor tropezaba con un escalón suelto, Blaze apareció al instante, apretándose contra él antes de que cayera. Taylor rió, abrazando el espeso pelaje del perro. Sarah sintió una punzada de gratitud. Cualquiera que hubiera sido el pasado de Blaze, una cosa era segura, había elegido quedarse y había elegido proteger. Ponerle nombre parecía importante, como una forma de reconocer lo que había hecho por ellos. Sarah se sentó con Taylor en el porche, observando al perro descansar a sus pies. Deberíamos llamarlo con un nombre fuerte, reflexionó. Los ojos de Taylor se iluminaron. Un nombre de superhéroe. Sarah sonrió. ¿Qué tal, Blaze? Nos salvó del incendio. Le viene bien. Taylor aplaudió. Blaze, eres un héroe. Abrazó al perro, quien aceptó el cariño con serena paciencia, por primera vez desde el incendio. El calor regresó al pecho de Sarah. El peso sobre sus hombros se sintió un poco más ligero. Al ponerse el sol en el horizonte, Blaze levantó la cabeza y exhaló lentamente. Su nuevo nombre se había instalado en él como si siempre hubiera sido suyo. Sarah se dio cuenta rápidamente de que Blaze no solo protegía a Taylor, sino que también se había encargado de cuidarla a ella. Si ella iba a la cocina, él la seguía. Si salía a revisar el correo, él la esperaba junto a la puerta. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, Blaze yacía cerca del sofá, siguiendo cada sombra con la mirada. Al principio, a Sarah le pareció extraño, pero pronto se dio cuenta de lo segura que se sentía con él allí una noche. Sorprendió a Blaze mirando por la ventana, con el cuerpo tenso. Una ráfaga de viento sacudió los árboles, pero Blaze no se movió. Estaba esperando algo, observando. Sarah tragó saliva, y la inquietud regresó. ¿Era solo su miedo persistente, o Blaze percibía algo que ella no podía percibir? Extendió la mano y le pasó los dedos por el pelaje. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», susurró. Blaze no apartó la mirada de la oscuridad exterior. Las noches eran lo peor. Por muy agotada que estuviera Sarah, dormir nunca le resultaba fácil. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a la casa en llamas. Las llamas crepitantes, el humo asfixiante, la sensación de impotencia. Se despertó jadeando, empapada en sudor, con el corazón latiendo con fuerza. Una noche, sentada en la sala tenguemente iluminada, con las rodillas pegadas al pecho, no podía quitarse de la cabeza la idea de que el incendio no había sido un accidente. Algo en ello se sentía
Mal, un peso suave presionó contra su regazo. RSPLANDOR.S. Ojos ámbar se encontraron con los de ella, tranquilos y firmes. No se movió, no la obligó a reconocerlo, simplemente se quedó allí. Sara dejó escapar un suspiro tembloroso, mientras sus dedos se enroscaban en su pelaje. Por primera vez en semanas. El miedo no parecía tan asfixiante, los días se convirtieron en semanas y Blaze se convirtió en algo más que un protector. Se convirtió en familia. Tyler y Blaze eran inseparables. Corrían por el jardín. Jugaban al escondite tras los árboles e incluso compartían sándwiches de mantequilla de cacahuete. Cuando Sara no los veía, la risa volvió a llenar la casa y los ecos del miedo se desvanecieron. Lentamente en el fondo, Sara los observaba desde el porche con una leve sonrisa en los labios. Había intentado convencerse de que Blaze era solo un caso temporal, de que alguien podría venir a buscarlo. Pero en el fondo, ella ya sabía la verdad. Él no era solo su guardián, él pertenecía aquí, y si la forma en que apoyó la cabeza en el hombro de Tyler era una indicación, Blaze también lo sabía a pesar de la paz recién encontrada. Blaze nunca se relajó del todo. Por la noche se sentaba cerca de la puerta y sus orejas se movían con dificultad al más mínimo sonido. Sara notó cómo de repente levantaba la cabeza y miraba fijamente algo invisible más allá del porche. Una noche, mientras cerraba las cortinas, lo vio de pie, rígido junto a la ventana. Con el pelaje erizado, un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Blaze. No respondió, simplemente siguió observando. La inquietud se instaló en el pecho de Sara como un peso. ¿Era solo su mente jugándole una mala pasada? El miedo persistente del incendio. ¿O Blaze estaba sintiendo algo que no estaba preparada para afrontar? Cuando apagó las luces, Blaze no se movió de su puesto, y por primera vez en mucho tiempo, Sara se aseguró de que las puertas estuvieran cerradas. La casa quedó envuelta en silencio. El único sonido era el rítmico tic-tac del reloj. Pero entonces, las orejas de Blaze se crisparon. Su cuerpo se tensó. Un gruñido sordo retumbó en su garganta. En un instante, se levantó, golpeando el suelo con las patas mientras corría hacia la puerta principal. Sus ladridos, profundos e implacables, rompían la quietud de la noche. Cada ladrido transmitía urgencia, una advertencia, una amenaza. Sara se despertó sobresaltada, con el corazón latiéndole con fuerza. Se incorporó, sus ojos adaptándose a la oscuridad. Mientras la confusión nublaba su mente aturdida por el sueño. Blaze nunca ladraba así. No sin razón. Algo estaba mal. Saliendo de la cama, se arrastró hacia la sala, con el pulso acelerado a cada paso. Blaze estaba rígido, con la cola levantada y todo el cuerpo tenso, mientras ladraba furioso. Hacia la puerta de Sara se le cortó la respiración. ¿Qué había ahí fuera? Le temblaban los dedos al alcanzar la mirilla. Los gruñidos de Blaze le producían escalofríos, pero tenía que ver lentamente. Presionó su ojo contra el pequeño cristal. Una inhalación aguda se quedó atrapada en su garganta. Una figura se alzaba justo al otro lado de la luz del porche. Un hombre alto y sombrío, inmóvil. Su postura era extrañamente tranquila, con el rostro parcialmente oscurecido por la tenue luz. El estómago de Sara se retorció de entonces, como si percibiera su presencia. El hombre se movió ligeramente, revelando la mitad inferior de su rostro. Desaliñado, desconocido y terriblemente paciente, ella se tambaleó hacia atrás, con la respiración entrecortada. ¿Quién era él? ¿Qué quería? El gruñido de Blaze se hizo más profundo, sus músculos se tensaron como un resorte, listos para saltar, y entonces la figura alcanzó la manija de la puerta. Una oleada de puro terror atravesó a Sara. Sus manos buscaron con desesperación su teléfono. Sus dedos temblaban mientras lo desbloqueaba. Los ladridos de Blaze solo se hicieron más fuertes. Su cuerpo ahora era una barrera entre ella y la puerta. 911. ¿Cuál es su emergencia? Sara se pegó a la pared. Su voz apenas era un susurro. Hay alguien fuera de mi casa. Está intentando entrar. La voz del operador era tranquila pero firme. Manténgase en línea. Los agentes están en camino. Los ojos de Sara se posaron en la puerta del dormitorio de Tyler. Él seguía dormido. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. La postura de Blaze permaneció rígida, con los ojos fijos en la puerta como si pudiera ver a través de ella. El hombre que estaba afuera todavía no se había movido, y luego el pomo de la puerta vibró. El corazón de Sara casi se detuvo. El hombre giró la manija con fuerza, y el candado se mantuvo firme, pero ¿por cuánto tiempo? Blaze reaccionó al instante. Con un gruñido, se abalanzó, estampándose contra la puerta con un golpe sordo. Su ladrido se volvió primitivo, una advertencia salvaje que le provocó escalofríos a Sara de afuera. El hombre vaciló. Por primera vez, dudó. Blaze volvió a ladrar, más fuerte, con más fiereza.
Sus garras arañaron la madera, dejando al descubierto los dientes. Sara vio que la silueta se estremecía y luego retrocedía. Pero él no se fue, en cambio, apareció justo más allá del porche. Como si lo estuviera reconsiderando. Sara aferró su teléfono. «Por favor, date prisa», susurró al auricular luego, a lo lejos. Un sonido, una sirena quejumbrosa que cortaba el silencio. La cabeza del hombre se giró rápidamente hacia la carretera y luego se dio la vuelta para correr. Luces rojas y azules destellaban en las paredes, llenando la casa con rayas de color. Los ladridos de Blaze no cesaban, su cuerpo seguía presionado contra la puerta, mientras las sirenas sonaban más fuertes de entonces. Gritos. Pasos golpeando el pavimento. El chirrido de neumáticos cuando una patrulla derrapó al detenerse. Sara contuvo la respiración. Por la mirilla. Vio al hombre corriendo por la entrada. Pero no llegó muy lejos, 2 agentes lo derribaron al suelo. Un grito agudo, el tintineo de las esposas, y luego, silencio. Las rodillas de Sara casi cedieron. Blaze se apartó de la puerta, jadeando pesadamente pero aún haciendo guardia. Alguien llamó a la puerta. «Señora, es la policía». Sara abrió la puerta con dedos temblorosos. Al abrirse, Blaze estaba a su lado, todavía alerta, todavía lista, y luego, finalmente. El alivio. Un oficial condujo a Sara a un lado. Con el rostro serio. «El hombre que arrestamos se llama Michael Crane. ¿Le suena?». Sara negó con la cabeza, con la confusión mezclada con el cansancio. «No, no lo conozco». El oficial suspiró. «Trabajaba en tu casa. Era contratista». «Hace como un año». Se le revolvió el estómago. «Te ha estado observando», continuó el agente con voz grave, «durante semanas. Conocía tus rutinas, sabía. Cuando estabas sola en casa con tu hijo». La respiración de Sara se entrecortó. «Él lo planeó», dijo el oficial. «Esta noche no fue casualidad». Un escalofrío la recorrió. Su mirada se posó en Blaze. Estaba sentado a sus pies, con sus ojos ámbar fijos en la puerta. Firme en su postura, entonces se dio cuenta de que, sin Blaze, ella y Taylor podrían no haber estado a salvo. Ella se agachó y pasó una mano por su espeso pelaje. «Gracias», susurró. Los oficiales confirmaron lo que Sara ya sabía en lo más profundo de su corazón. Blaze los había salvado. Un agente se arrodilló y le rascó al perro detrás de las orejas. «Tienes un verdadero héroe aquí». Sara sintió. Con la garganta apretada por la emoción, Blaze dejó escapar un bufido silencioso. Su cuerpo finalmente se relajó ahora que el peligro había desaparecido. Ella se volvió hacia él con los ojos vidriosos. «Lo sabías, ¿verdad?». Blaze simplemente se sentó a su lado, en silencio, firme, su guardián, su protector. Taylor salió de su habitación, frotándose los ojos soñolientos. «Mamá». «¿Qué pasa?». Sara se agachó a su lado y lo abrazó. «Nada, cariño. Estamos a salvo». La mirada de Taylor se posó en Blaze y, sin dudarlo, abrazó al perro con fuerza. Blaze dejó escapar un pequeño suspiro y se acurrucó en el hombro del chico. Y Sara lo sabía, Blaze era más que una mascota. Él era familia. Sara estaba sentada en el suelo, abrazando a Blaze con fuerza. Y sus dedos acariciaban suavemente su espeso pelaje. Su corazón latía con fuerza, mientras el peso de la noche se cernía sobre ella. Blaze no solo había salvado a Taylor del fuego, sino que los había salvado de algo mucho más aterrador. La idea le provocó un escalofrío. Si Blaze no hubiera presentido el peligro. Si no hubiera actuado. No se atrevió a terminar la frase. Blaze dejó escapar un gemido bajo, percibiendo su inquietud. Apretó su frente contra la de él. Su voz apenas era un susurro. «Nos salvaste, muchachos, salvaste a mi bebé». Las lágrimas brotaron de sus ojos. No por miedo, sino por una gratitud abrumadora. Sara miró a Blaze a los ojos, esos profundos, inquebrantables manantiales de lealtad que nunca la habían abandonado. La decisión ya estaba tomada en su corazón. Pero ahora la decía en voz alta. «No te vas a ninguna parte», murmuró ella, acariciándole las orejas. «Ahora este es tu hogar». La cola de Blaze golpeó el suelo, su mirada firme, como si siempre hubiera sabido que ese era su lugar. Cogió su teléfono y marcó el número del refugio. «Hola, soy Sara Canes. Quiero finalizar la adopción. Blaze es mío». Las palabras le parecieron adecuadas. El momento le pareció oportuno. Y al colgar, miró a Blaze y sonrió. «Por fin estás en casa». Blaze dejó escapar un profundo suspiro de satisfacción y se estiró en el suelo. Sus músculos, antes tensos, se relajaron. Su cuerpo ya no se encogía ante la cautela de un destino incierto. Sara observaba con asombro. Durante días, Blaze había permanecido nervioso, siempre alerta, como esperando el momento de volver a ser enviado lejos. Pero ahora, exhalaba suavemente, con los ojos entrecerrados. Con el consuelo de saber que no se iría a ninguna parte. La casa, una vez llena de miedo y caos, ahora irradiaba una tranquila sensación de paz. Blaze ya no era un perro callejero. Ya no buscaba
Había encontrado su lugar, y así lo hicieron ellos. Una repentina carcajada llenó la sala. Taylor chilló de alegría cuando Blaze se acurrucó contra su pequeño cuerpo, cubriéndolo de besos cálidos y húmedos. Blaze, rió el niño, aunque no intentó escapar. Sus manitas se aferraron al pelaje del perro. Con los ojos brillantes de pura alegría, el corazón de Sarah se llenó de alegría al observarlos. Los horrores de la noche se habían desvanecido, reemplazados por algo mucho más poderoso, el amor. Blaze no era solo un protector. Era familia, y cuando Taylor envolvió sus brazos alrededor del cuello del perro en un abrazo tan fuerte que hizo que la cola de Blaze se moviera salvajemente, Sarah supo. Este era un vínculo inquebrantable, uno forjado en la confianza, en la supervivencia, en algo más profundo que las palabras. Esa noche, por primera vez, en lo que pareció una eternidad, Sarah se acostó y exhaló una respiración profunda y purificadora. Giró ligeramente la cabeza. Junto a la puerta, Blaze yacía acurrucado, con las orejas erguidas, pero el cuerpo tranquilo. Él los vigilaba, siempre durante años. El miedo la había atormentado por las noches. Pero ahora ya no tenía miedo. Ella miró a Taylor, durmiendo profundamente, con una suave sonrisa en su rostro. Blaze les había dado algo que creía haber perdido: seguridad. Ella cerró los ojos por primera vez en mucho tiempo. La casa ya no parecía solo un muro y un techo. Me sentí como en casa. No todos los héroes llevan capa, algunos caminan en 4 patas, con una lealtad inquebrantable y una valentía inigualable. Blaze se sentó junto a Sarah, con las orejas erguidas y la mirada atenta fija en Taylor, quien reía mientras jugaba con sus juguetes. No era solo un perro, era un guardián, un protector silencioso que lo había arriesgado todo por ellos. Sarah le pasó una mano suavemente por la espalda, sintiendo su respiración entrecortada. «Eres nuestro héroe, Blaze», murmuró con la voz cargada de emoción. Ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos. Sarah se apoyó en el sofá, observando a Blaze estirarse junto a Taylor. Su vínculo ya era inquebrantable. No pudo evitar preguntarse, ¿fue el destino lo que lo trajo a sus vidas, o algo aún más grande? Una gata callejera, que apareció de la nada, salvó a su hijo no una, sino 2 veces. Pensar en eso le provocó escalofríos. Algunas amistades son inesperadas, pero las que realmente importan suelen encontrarnos cuando menos las esperamos. Sonrió, extendiendo la mano para rascarle detrás de la oreja a Blaze. «Quizás siempre debiste encontrarnos», susurró, y Blaze meneó la cola como si lo entendiera. Blaze no era solo un perro rescatado. Al final, fueron Sarah y Taylor quienes fueron rescatados, de maneras que jamás imaginaron. Su confianza en él había crecido tan profunda como las raíces de un árbol antiguo. Inquebrantable, inquebrantable. A través del fuego, el miedo, la incertidumbre, una verdad permaneció: Blaze los había elegido, y ellos lo habían elegido a él. Pasara lo que pasara después, eran una familia. Y nada, ni el tiempo ni la distancia, cambiaría eso jamás. Esa noche, mientras Sarah arropaba a Taylor en la cama, Blaze se acurrucó a su lado, con una promesa silenciosa en la forma en que apoyaba su cabeza contra las piernas del pequeño. Sarah se arrodilló junto a ellos, rozando el pelaje de Blaze con los dedos. ¿Cómo podría agradecerle lo suficiente? ¿Cómo podrían las palabras ser suficientes? Aún así, se inclinó, presionando suavemente su frente contra la de él. En silencio susurró lo único que realmente importaba: «No salvaste 2 veces, Blaze». Exhaló profundamente, golpeando la cola una vez. Lo entendió.